¿Cómo, amigos, buenas noches, cómo se procesa, cómo se desmenuza, cómo se lleva a la práctica los importantes mensajes de 28 de julio que el presidente Martín Vizcarra pronunció? Los vamos a discutir hoy mismo con el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, ministro? Gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches y muy amable por venir a compartir esta jornada. A usted gracias. Ha sido un día importante porque el Ejecutivo ha presentado 8 proyectos de ley que, lo que yo entiendo, pues ponen en marcha lo que ya el presidente había anunciado el 28. Ahora, el presidente había, entiendo yo, dejado 6 proyectos de ley, incluso los contó, los anillados. ¿Estamos hablando, para empezar, de eso, de estos textos? Efectivamente. Mire, cuán importante es trabajar y actuar con cautela. En primera instancia se habría advertido que el presidente no tiene potestad de proponer un referéndum. Okay. En segundo lugar, desde el Parlamento se reclamaba la oportunidad. ¿Dónde están los proyectos que no llegan? En principio el presidente dio un mensaje al país el sábado, el último sábado. Lo segundo, que estos proyectos ser aprobados por el Consejo de Ministros. Se ha hecho el día miércoles. Y el día de hoy ya han sido propuestos al Parlamento. En primera instancia eran 6 proyectos, uno se ha desdoblado en 2, o sea, son 7 iniciativas de ley que tendrían que deliberarse en las comisiones respectivas que se designe, y el otro es una reforma constitucional direccionada a lo que es la recomposición o reformulación del llamado Consejo Nacional de la Magistratura. Que es lo que encabezaría en su momento el referéndum. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Entonces, expliquémosle rápidamente a los televidentes y al Perú, porque como TV Perú pues llega hasta el último rincón nacional, hacemos el cherry de paso. Están estos 6 proyectos de ley que, como usted me explicaba, se han desdoblado uno en 2. Ahí están 7. Según conversábamos con Alan Wagner en los últimos días, él decía que las propuestas centrales eran, por un lado, la reforma del CNM, que usted acaba de mencionar, y por otro lado, esta organización que de alguna manera reemplazaría a la OMA, mecanismo de control, que es el que encabeza, además, esta lista de proyectos de ley. Esto no entraría al referéndum porque no es una reforma constitucional. Entonces, nos ordenamos. Entonces, son 7 proyectos de ley que van a seguir el curso o trámite regular de una propuesta de ley. Entra la mesa directiva, designará qué comisión debe ser la dictaminadora, esta comisión lo debatirá, y posteriormente lo que debe hacer es el acuerdo o la aprobación pasa al Pleno para que finalmente pueda convertirse en ley. Ese es un procedimiento. Ahora estamos hablando del otro procedimiento, de impulsar y activar los mecanismos de reforma constitucional. Aquí quiero ser bastante claro. Son 2 procedimientos que propone el 206 de la Constitución. El primer procedimiento es que la propuesta viene del 0.3% de electores, de los congresistas o del presidente de la República. Es decir, son los que están legitimados para impulsar una reforma constitucional. Los procedimientos. El primero, que sea impulsado y aprobado por la mitad más 1, es decir, por 66 congresistas, y posteriormente sea sometido a referéndum. Y el segundo procedimiento es que esta iniciativa de reforma constitucional sea aprobada en 2 legislaturas ordinarias consecutivas y en ambos casos con una mayoría de 2/3. Allí no se requiere de referéndum. ¿Cuál de estas 2 ha votado el presidente? La primera. La primera. O sea, una legislatura y referéndum. Entonces, el presidente ha hecho uso de una habilitación constitucional. Está legitimado para plantearla. La ha planteado. Es la primera de un grupo de 4 propuestas de reforma constitucional que deben culminar con el referéndum. Nos faltan las otras 3. Exactamente. Las otras 3 están relacionadas a lo que es financiamiento, reelección y bicameralidad. Estas tienen que pasar, obviamente, por el filtro ineludible de la aprobación del Consejo de Ministros, que será este próximo miércoles. Por consiguiente, jueves o viernes de la próxima semana ya debe estar cerrado el paquete de propuestas que el presidente alcanzó al país a través de su mensaje en el Congreso de la República, y finalmente poderse activar ya la contraparte, que es el legislativo. Sáqueme de ahí una duda. El financiamiento de campañas, ¿no?, y la transparencia del financiamiento político, eso no es una reforma constitucional. Lo que acontece acá, y este es un tema muy delicado y muy bueno me lo permita comentarlo. Este es un tema que se viene discutiendo largamente en el Congreso. Fue pieza muy importante en la propuesta que en su momento levantó la congresista Patricia Donaire, de una propuesta integral. Lamentablemente fue sesgada. No le han dado bola. No le han dado, y si se ha aprobado de manera parcial, pero con escaso impacto, pero sobre todo con escasa transparencia, ausencia de rendición de cuentas. Y a efecto de ello es que se hace necesario que en esta reforma constitucional, y estamos pensando en el artículo 35, se ponga algunas referencias que le den una connotación constitucional. Y efectivamente, la particularidad del desarrollo o la actividad, esta que se dé a través de normas complementarias. Entonces, digamos que va a ir el debate de estos proyectos de ley. En términos de referéndum, hay que esperar a que el Congreso apruebe esto en la primera legislatura para que el presidente presente un proyecto de referéndum. ¿Cómo es la mecánica ahí? Sí. El presidente, es más, en el propio oficio que remite el proyecto de reforma constitucional, establece, ¿no?, que está adoptando el mecanismo del 206 de la Constitución y el referéndum.
Entonces, obviamente ya está encaminando el proceso y es su discrecionalidad optar por uno u otro, optó por este mecanismo. Ahora, lo que corresponde al Parlamento autónomamente es deliberar, discutir y finalmente aprobar. Aquí vienen los diversos escenarios que pudieran darse. Primero, no hacer nada. Exacto. ¿Qué pasa si el Parlamento se sienta sobre los proyectos de ley y no hace nada? Segundo escenario, no aprobar. Y tercer escenario, que estamos pensando que es el escenario ideal, que haya eco en lo que plantea el Ejecutivo, pero también en lo que peticiona la opinión pública nacional y que finalmente dé paso a su aprobación y que sea sometido a referéndum. Ahí hay dos escenarios adicionales, ministro, porque claro, una es que efectivamente vayan a aprobar, pero la otra es que la discusión comience a empantanarse, porque ya hemos escuchado, eso ha pasado un poco desapercibido, que el presidente del Congreso señaló que ellos efectivamente canalizarían todo por el lado de la Comisión de Constitución, que ya hay todo un debate ahí. Entonces, ¿cómo salvaguardar que los proyectos del Ejecutivo de alguna manera sean lo menos distorsionados posibles? Porque usted me acaba de mencionar el tema del financiamiento político. Entonces, ¿cómo está preparado el Ejecutivo para poder reaccionar ante un escenario en el cual se le vayan limando las uñas a estos proyectos? Enrique, yo quiero pensar en positivo. Bien. Ayer compartíamos unas expresiones del propio presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien exigía al Ejecutivo que presente ya los proyectos de ley. Ahí están. Entonces, ahí están. Entonces, en esa actitud estamos tratando de buscar una lectura positiva, constructiva y de estar asumiendo estas propuestas, esta tarea de priorizar estas reformas constitucionales, darle el tratamiento de urgencia que amerita a través de los procedimientos internos parlamentarios y que oportunamente sean aprobados. O sea, creo que... Entonces, digamos que lo aprueban. ¿El procedimiento sería cuál? Entonces, si lo aprueban en septiembre o en octubre. El Premier, incluso Villanueva, dijo que podría darse el referéndum en la segunda vuelta de las elecciones regionales y municipales, que sería en noviembre. Sí. ¿Estamos apuntando a eso o hay un exceso de optimismo por ahí? Es que esta es una propuesta tan innovadora que en cada momento de respuesta nos provoca diversos escenarios. Primero, escenario ideal. 7 de octubre, elecciones regionales y municipales, que sea allí. Pero siendo realistas, hay un procedimiento interno que superar, que es la aprobación del Parlamento. Lo segundo, hay la parte logística y operativa del sistema electoral, que tiene que convocar a la contratación de cédulas, capacitar, orientar, difícil. Pero podríamos hacerlo en noviembre, entonces. No llegamos. Tampoco. No, yo estoy jugando con una etapa un poquito más arribita. Ya. Y con predicción el 9 de diciembre. Ajá. ¿Y por qué el 9 de diciembre? Estoy tomando como antecedente elecciones del 2014. Ya. Todas aquellas regiones donde no se supere el 30% para elegir autoridades de carácter regional pasan a una segunda ronda. Entonces, más bien correr la segunda vuelta al 9 de diciembre. No, ya está previsto, Norma. En las elecciones de 2014 fueron con previsión el 7 de diciembre. Ah, ok. En este caso coincide con más o menos con fecha, sería el 9 de diciembre, es decir, el primer domingo de diciembre. Sería la fecha más realista que se nos propone. Entonces, en esa circunstancia acontecerían dos consultas. La consulta para ratificar a las autoridades regionales en segunda ronda y lo otro que es el referéndum de consulta ciudadana respecto a las innovaciones de modificaciones constitucionales. Ahora, vuelvo a mi preocupación inicial. ¿Qué pasa si el Congreso, que yo creo que hay un riesgo de que eso ocurra, que el Congreso diga, bueno, comencemos, ¿no? Abramos el debate y reformulemos estas propuestas? ¿Qué puede ocurrir ahí? Buena pregunta. Hay quienes dicen cuestión de confianza. No sé si... En esto hay que ser claro, porque pareciera ustedes tienen una serie de argumentos y de cartas para presentar el Ejecutivo, ¿no? Miren, aquí hay que ser bastante cautos también desde un grado de prudencia política, ¿no? La posibilidad de una cuestión de confianza es la negativa de confianza a dos gabinetes, ¿correcto? Esa es la única previsión constitucional que se puede utilizar. Y no también tomarlo como un elemento de condicionamiento. Lo segundo, y usted bien lo ha dicho, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se aprueba un texto diferente o se desnaturaliza la propuesta alcanzada por el Ejecutivo? Usted bien sabe que, por ejemplo, Pedro Cateriano, cuando fue ministro, presentó leyes con cuestión de confianza, que pasó así medio piola, pero ya habría antecedentes. Pero bueno, lo he cortado. ¿Qué pasa entonces si se aprueba otra cosa? Mire, en este escenario lo que corresponde es aplicar la ley 26.300 de participación ciudadana. En este caso tendríamos que comprometer a la ciudadanía para que con sus firmas impulsen un procedimiento de referéndum. La norma establece que son el 10%, no es poca cosa, son 2.300.000. Pero esta reacción positiva, por no decir generalizada, que se ha dado en todo el país, creo que es una garantía y nos da la certeza de que este procedimiento también es una alternativa
en la posibilidad de que no diera paz el Congreso o encontráramos alguna traba o alguna desnaturalización de la iniciativa que está planteando el presidente de la República. En los días siguientes al discurso del 28 de julio, esta reacción inicial, que yo creo que fue casi, no sé si en consenso, pero mayoritariamente positiva frente a las propuestas del presidente, ha tenido, digamos, algunos tipos de interpretación. Y uno es preguntarse si el presidente no abrió demasiado la cancha a la hora de querer preguntar por el tema de la no reelección parlamentaria, por el tema de la bicameralidad, es decir, introducir elementos de la reforma política dentro de eso, porque esto ha sido respondido con, oye, metamos pues pena de muerte contra violadores, matrimonio gay, ha dicho la señora Chacón, ¿no? Retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, he escuchado por ahí. Ahora el Papa yo creo que les ha desinflado la llanta a algunos porque ha cambiado hasta el catecismo para prohibir la pena de muerte. Entonces eso va a ser un debate muy interesante. Pero lo que se ha dicho es que si el presidente complicó el escenario, ¿usted qué piensa? A ver, varias respuestas, una pregunta interesante. Primero, seamos cautos. Hay que ser responsables frente al país y sobre todo a aquellos que tienen un espacio de responsabilidad política. No podemos ir más allá de lo que establece la Constitución. Revisemos el 32 y establece con mucha claridad qué circunstancias no podrían ser pasibles de una consulta ciudadana a través de referéndum. No se pueden restringir derechos fundamentales. Por eso está de más que hablemos de estos temas, ¿correcto? Lo segundo, y tomo la palabra del primer César Villanueva, esta es una interesante oportunidad en que se aperture un debate público nacional y sobre todo una oportunidad más que importante para la juventud de nuestro país, que se le va a dar el espacio para que se involucre de manera seria en lo que es las grandes decisiones para nuestro país, desde la responsabilidad política, ¿correcto? Y lo tercero, sí, es posible, el presidente pudo proponer un tema como 3, como 20, ¿correcto? ¿Alguien lo prohíbe? ¿Tiene una limitación constitucional? No, está en su potestad discrecional, ¿correcto? Sin embargo, démosles una lectura positiva y constructiva. Se ha puesto en la agenda la reforma política. ¿Estos pasos son necesarios? Sí, pero son insuficientes. Hay que dar el gran paso y ahí le corresponde al Parlamento reaccionar, don Enrique. No es cierto que hay una propuesta muy interesante de reforma integral al sistema electoral. Desde agosto o septiembre del 2016 apenas ingresado a este Parlamento. No. ¿Por qué estamos reaccionando recién? Por supuesto. Creo que tenemos que sumar un esfuerzo. Los organismos, incluso internacionales, vienen advirtiendo, me parece, desde el año 2006, ¿no? La Unión Europea, como observadores. Hace 5 años el sistema electoral está proponiendo un código electoral y un código procesal electoral. No nos hagamos, pues, no nos hagamos ahora los sorprendidos. Vicente Ceballos, ministro de Justicia, vamos a hacer una pausa. Regresamos a rematar esta conversación y además, pues, las prioridades del nuevo ministro de Justicia que ya está, pues, montado sobre el caballo. Ya regresamos. Está con el ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Y justo lo que le iba a comentar, ministro, es interesante, yo creo, el principio de alguna manera de recurrir a la población para validar una decisión en este caso, ¿no? Porque en realidad estamos con un desconcierto ciudadano. Hay que recordar un presidente que accede al poder no por la vía popular, ¿no? Y que de alguna manera busca legitimación. Y es lógico buscar legitimación. Entonces, ¿cómo no, digamos, romper esa delgada línea entre esa justa necesidad de contar con la aprobación ciudadana para una reforma trascendental y lo que unos llaman demagogia? Bueno, es una delgada línea. Exactamente, pero don Enrique, escúchame. El presidente sale a provincias, lo ha dicho públicamente, escasamente le faltan 3 regiones por visitar para tener una cobertura de todo el país, escucha a la ciudadanía, la atiende y no toma decisiones. ¿Cuál es el mensaje? Claro. Ha tomado decisiones audaces, muy valientes, y ojo, estoy seguro que detrás de ello no ha habido un calco político, sino más bien ratificar un compromiso, una actitud frente a la ciudadanía a quien finalmente se debe. Y ha tenido una respuesta positiva. Creo que ese aplauso masivo y concurrente que se ha dado el día 29 en la Avenida Brasil es el efecto inmediato de un buen decidir, de un buen actuar. Y obviamente, ¿cómo no sumarnos a esta difícil tarea de fortalecer instituciones, de recuperar fundamentalmente la credibilidad en nuestras diversas instituciones bastante venidamente? La OMA ayer sacó un comunicado como defendiéndose, ¿no? Diciendo, oiga, no, respetamos la decisión del presidente, pero no es que no hayamos hecho nada.
ustedes están proponiendo un mecanismo de control. El doctor Prado Saldarriaga, el nuevo presidente del Poder Judicial, yo creo que está muy sintonizado, ¿no? En principio, pero se está proponiendo un mecanismo de control por concurso público y con un apoyo de una policía especializada, porque evidentemente ahora todos estos casos que estamos viendo ahora nos dicen, y yo creo que se van a venir más, nos dicen que la OMA no ha cumplido con su trabajo. Teníamos un sistema de justicia en general aburguesado y por no decir burocratizado. Yo no discuto de las capacidades personales, la honestidad de la doctora Aranda, la responsable de la OGMA, ¿no es cierto? Pero ¿dónde estuvo ante todas las evidencias públicas y en todas las instancias? Y es por ello que se ha visto obligado el Poder Ejecutivo a hacer suya una propuesta que le ha alcanzado la llamada Comisión de Reforma que presidía el ex canciller Alan Wagner, ¿no? Justamente de instituir una autoridad de control para el Poder Judicial y para el Ministerio Público. ¿Cómo era designada la jefe de la OGMA? Por sala plena del Poder Judicial, por junta de fiscales del Ministerio Público. Un acuerdo político entre los supremos. Entonces, ahora la metodología es totalmente diferente. Meritocracia. Garantía de transparencia. Servir va a asesorar, ¿no? Y servir le va a dar el soporte técnico. Y es algo, guardando las distancias, similar para el Consejo Nacional de la Magistratura. Abogado solamente, 30 años de experiencia, ningún tipo de tacha, sin antecedentes penales y que además, ¿por qué de 7 a 5? ¿Por qué es que son 5 ahora los que ustedes proponen y no 7? En la lógica que... Eso pitearon en su momento los miembros del desactivado. En la lógica que argumentó la comisión Wagner, hablaron de que era mucho más ágil en la toma de decisiones, pero más aún, ¿no? Está particularizada en quienes son parte del sistema de justicia. Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional. ¿Por qué no involucrarlos a ellos? O sea, ellos son los que van a tomar decisiones. Que sean decisiones. responsables. Exactamente. Pero sobre un concurso, ¿no? Pero por eso hablamos de meritocracia, lo que está bastante venía menos en nuestro país. O sea, ellos eligen, pero sobre candidatos que han pasado un concurso público. Y obviamente, con esta ingrata experiencia que estamos compartiendo, van a estar sujetos necesariamente a un escrutinio público. O sea, los grandes fiscalizadores, a final de cuentas, van a ser los ciudadanos. De repente hemos pasado por agua tibia muchas circunstancias y no hemos sido corresponsables de asumir una mayor presencia y efectividad en fiscalizar estos espacios. Miren, esa vergüenza de interrogantes que planteaban en el CNM para distintos postulantes a magistrados o a fiscales. Obviamente. Y es más, los publicaban en su página web del CNM. Creo que también... Y lo que vemos en el Callao es resultado pues de ese sistema de selección, ¿no? Ahí vemos cómo es que ellos han trabajado. Un tema muy importante que no quiero pasarlo por alto. Yo quiero felicitar la designación del doctor Víctor Prado Saldarriaga, una persona muy seria, muy decente, muy profesional y institucionalista. Lo primero que ha hecho, ha armado un plan de medidas urgentes para el Poder Judicial y también bastante osado, ¿no? Porque inclusive están evaluando la posibilidad de que los cargos en el Poder Judicial sean sometidos a elección popular. O sea, elección universal. Como ocurrió en Bolivia. Dentro de la judicatura. Entonces como ocurrió en Bolivia. Una propuesta también que he recogido por ahí que me parece sumamente pertinente es que coger lo bueno de lo que es el modelo de la Academia Diplomática. Todos aquellos que quieran ser diplomáticos tienen que pasar por una fase de 3 años y previamente tener una profesión. Algo así también tiene que reseñarse en la propuesta que haga la Academia de la Magistratura. Claro, porque Prado lo que dice es elección democrática, ¿no?, de los jueces, entre los 3.100 jueces, ¿no? Así es. Y él dice, claro, que se puede hacer una campaña controlada, no tendría por qué caer en demagogia, en fin, es interesante, es para discutir, porque realmente, efectivamente, este aburguesamiento al que usted se refiere, yo que llevo ya mis añitos más o menos de periodista, presidente del Poder Judicial, tras presidente del Poder Judicial, he de reconocerlo, me he llevado una decepción. Incluso en gente que yo creía y que tiene todas las capacidades del caso. ¿Por qué entras finalmente a este esquema de negociación política en la cual, como usted dice, pues los zapatos comienzan a pesar? Exacto. ¿No? Y Enrique, y una observación. Alguien objetaba que, por ejemplo, en esta comisión de alto nivel donde participaba el presidente de la República, observar, ¿por qué el presidente? Él es poder político, no tiene nada que ver con la judicatura. Y yo me atrevo a hacer un paréntesis aquí, don Enrique. Mire, fíjese, el Sirajus hace 15 años hizo un buen trabajo. Tuvo presupuesto, tuvo institucionalidad y tuvo una ley en la cual soportar. No pasó nada. No pasó nada. Un gran esfuerzo que hizo Marisol Pérez Tello, impulsando el acuerdo por la justicia. Así es. Quedaron allí. Javier de Belaunde, padre de Alberto de Belaunde, decía, para una reforma de la justicia se requieren 3 requisitos. Primero, diagnóstico. Segundo, buenas propuestas. Y tercero, voluntad política. Y quizá de los 3, lo más importante es la voluntad política. ¿Ahí apunta la comisión? Exactamente, y ahí apunta. El presidente Martín Vizcarra se ha comprado el pleito, con el perdón de la expresión, desde el primer momento.
Cuando, por ejemplo, estalló el escándalo esto de los audios, cuando vio cierta pasividad en el Parlamento, él convocó a una sesión extraordinaria. Él convocó. Y ese día se tomó la decisión de remover a los magistrados. Él nos entregó con esta decisión, osada también, una bomba de oxígeno, porque había una ciudadanía que estaba al borde del colapso, ver tanta inmundicia que por todos lados rebotaba. Para terminar, ministro, usted tiene, en fin, una tarea titánica por delante. Si usted logra desde su cartera impulsar todo esto que estamos hablando, será suficiente. Pero hay también otras prioridades. Usted estuvo en el penal de Lurigancho hoy. Quería que rápidamente nos resuma cuál es el mapa de urgencias que ve en su despacho. He hecho una visita durante 4 horas hoy día en la mañana al penal de Lurigancho. El día sábado debo estar visitando el penal de Ica y también un proyecto de megapenal en Ica. La próxima semana estaré en Puno seguramente visitando penales. Estamos haciendo diagnósticos, visitando in situ la realidad. Y en base a eso establecer prioridades de política. En principio, el INPE, por más ente adscrito, es parte del MIJUS y tiene que ser una prioridad en su atención. No es posible que todos los años tengamos un incremento de 3.000 a 5.000 internos y está colapsando los penales. Entonces tenemos que reaccionar y dar una respuesta integral. Un eje que vincula o caracteriza al Ministerio de Justicia es la defensa pública. Está bastante desorganizada, escasa connotación y sobre todo débil confianza frente a los ciudadanos. En este caso estamos reestructurando la Defensoría Pública. Y por otro lado, acciones... ¿Estamos hablando de procuradurías en ese caso? No, es otra cosa. Estamos hablando de las defensorías públicas. Es decir, son abogados de oficio, en otras palabras, que están pendientes de los ciudadanos que no tienen la posibilidad de contratar un abogado. Y en el tema de las procuradurías, nos hemos reunido ya indistintamente con varios procuradores, no con todos, tenemos 9 especiales y 3 ad hoc, a los cuales estamos dando toda la autonomía funcional, pero también dándoles el soporte logístico y operativo para que asuman sus responsabilidades, contando con el apoyo de su ministro de Estado. Estaba conversando con Amado diciéndole, ya pues don Amado, no le tengo que decir doctorcito ni amiguito para que venga a conversar, ¿no? Porque precisamente él tiene una idea muy importante de formación de procuradores, ¿no? Y por supuesto el presupuesto de la Procuraduría lo habían reducido al mínimo, y si estamos hablando de Procuraduría Anticorrupción y si estamos hablando del clamor ciudadano, evidentemente hay que reordenar las prioridades. Exacto. Y yo le comento esto, ¿no? Estamos creando distintas procuradurías, cada vez un eje temático diverso y una nueva procuraduría, y sin darnos cuenta la estamos desarticulando. Exacto. Entonces lo que se trata es de hacer un trabajo mucho más homogéneo y articulado. Entonces esto va a ser parte también de una revisión. Creo que en 30 días tendremos respuestas concretas a esto. Me hablaba de los defensores públicos y leía el libro de la colega Lorena Álvarez, que es muy interesante precisamente para saber cómo las mujeres son revictimizadas luego de ser víctimas de violencia, y precisamente decía esto: cuando te ponen el abogado público es que no vas a llegar a ninguna parte, ¿no? Y claro, ella pues una chica con algún tipo de medios, pero quienes no lo tienen, evidentemente no hay opción. Así que interesante las propuestas que nos va perfilando, ministro de Justicia. Espero que podamos conversarlas cada una en detalle a medida que van avanzando. Gracias por estar con nosotros esta noche, ministro de Justicia Vicente Ceballos. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara, no se vayan.